Conocidos son por todos el trío original de dioses nórdicos que hicieron su debut en la generación de Yu-Gi-Oh! 5DS. Pero lo que no muchos saben es que a lo largo de Yu-Gi-Oh! Nos han entregado constantemente muchos más dioses del panteón nórdico. Y es por ello que veremos a todos aquellos dioses, ya sean Vanir o Aesir, así como aquellas míticas criaturas y héroes legendarios del panteón nórdico que hacen aparición en Yu-Gi-Oh! Así como también posibles estrategias a la hora de utilizarlo y por sobre todo su origen e historia. Odín es una deidad ambivalente, pues representa tanto la sabiduría como la furia, o la inspiración y la locura, así como la victoria o la derrota, ya que es aquel dios que impone su voluntad y decide la suerte en las batallas. En Yu-Gi-Oh! Es representado de ambas formas, tanto como el mago blanco o el mago gris, siendo la versión más oscura del dios el jefe incursor de las tormentas, Har, el cual es un monstruo de atributo oscuridad y tipo lanzador de conjuros que con 9 estrellas posee 3000 puntos de ataque y 3000 puntos de defensa. Har, que en nórdico antiguo significa tuerto, es uno de los tantos nombres dados a Odín, nombre que se ganó luego de sacrificar uno de sus ojos y lanzarlo al manantial del gigante Mimir, y lograr así obtener sabiduría infinita. Esto es representado en la ilustración de la carta, en donde podemos ver al dios tuerto teniendo solamente su ojo derecho. Y es en la carta Fuente Rúnica que podemos ver el ojo izquierdo sacrificado, ya que Fuente Rúnica es el manantial del gigante Mimir. Por otro lado, y brevemente, Odín, padre de los Aesir, en su nombre hace referencia al epíteto de Allfather, que en nórdico antiguo significa padre de todo, pues es padre de numerosos dioses que dio forma al mundo. Odín forma parte del exclusivo podio de 9 dioses que ostentan el atributo divinidad. Aún así, esto solo en el anime, ya que en la versión impresa es un monstruo de atributo luz y tipo hada, que con 10 estrellas posee 4000 puntos de ataque y 4000 puntos de defensa. Tiene un efecto realmente notable, pues puede volverse invulnerable a efectos de cartas mágicas y trampas, así como volver a invocarse desde el cementerio si fue destruido y luego robar una carta. Este último efecto hace alusión a la capacidad premonitoria del dios, ya que mediante las nornas se le fue contado todo aquello que fuera a hacer. En su ilustración puede notarse un par más de referencias, pues se lo ve portando en su mano derecha a Gafnir, la lanza que nunca falla, reflejado esto en el efecto de la carta Reliquia Nórdica Gafnir, que permite destruir una carta en el campo. En su mano izquierda se lo ve portando los gauntlets de Draupnir, que originalmente en el mito es un anillo que otorgaba a Odín la capacidad de duplicarse. Reflejado esto también en el efecto de la carta Reliquia Nórdica Draupnir, que tiene por efecto traer otra reliquia nórdica de tu deck a tu mano. Y ya que hablamos de Odín, haré una breve mención a sus bestias acompañantes, como lo es su mítico caballo llamado Sleipnir, la crin rúnica, siendo este mismo un monstruo de atributo luz, al igual que Odín, es de tipo bestia que con 9 estrellas posee 1500 puntos de ataque y 1500 puntos de defensa. Lo curioso de esta carta es que al ser de nivel 9 tiene absoluta sinergia con el arquetipo Gene Incursor, vinculando así este arquetipo con el rúnico. Además, el efecto de Sleipnir, la crin rúnica, que le permite invocar de modo especial una ficha rúnica Hada Luz de nivel 4 con ataque de 1500 y defensa de 1500, si es que una o más cartas son añadidas del deck principal a la mano, es la misma que la de la carta Nivel del Jefe Gene Incursor, que permite invocar de manera especial tantas fichas Gene Incursoras como sean posibles, y estas curiosamente comparten el mismo tipo, atributo y estadísticas que las fichas rúnicas. Hugin y Munin son un par de cuervos que se posaban en los hombros de Odín. En Yu-Gi-Oh! Son representados en las cartas Munin, las alas rúnicas, y Hugin, las alas rúnicas. Por un lado, Hugin representando el pensamiento y Munin la memoria. Y para acabar, Geri y Freki son los dos lobos que acompañan al dios Odín, y son representados en las cartas Freki de los colmillos rúnicos y Geri de los colmillos rúnicos. Los nombres de estos cánidos significan ambos voraz y codicioso, pues estos lobos encarnan el anhelo de infinita sabiduría de Odín, el dios cuervo. Gobierna el aire con sus truenos, relámpagos y vientos, con lluvia y buen clima, y tiene como padres a Wotan, el dios supremo, y a la Jotun Jord, que en Yu-Gi-Oh! Es representada en la carta Valkyria Erda, en referencia al anillo de los nivelongos, en donde Jordu es conocida como Erda, la diosa madre de la naturaleza, y su hijo hace su aparición en Yu-Gi-Oh! En la carta Thor, el señor de los Aesir, siendo de atributo divinidad en el anime. En su versión impresa es de atributo tierra y tipo guerrero bestia, que con 10 estrellas posee 3000
2500 puntos de ataque y 2800 puntos de defensa. Thor posee un sinfín de apodos y epítetos, tales como el príncipe de los dioses, el terrible o el ruidoso. Este último apodo debido a que siempre que llegaba, los cielos se estremecían y una tormenta lo precedía, ya que su ira podía verse reflejada en las tormentas, tal cual puede verse en la carta Tormenta Destructora Rúnica, en donde aparte de la tormenta y la runa de Thor, puede verse también el martillo Mjolnir, martillo que siempre daba en el blanco y regresaba a las manos de su portador. Mjolnir también puede verse en la carta Reliquia Divina Mjolnir, la cual puede hacer que un monstruo Aesir que controles realice un segundo ataque en cada Battle Phase. Lo curioso de esta carta es que pese a ser un soporte para los monstruos Aesir, su diseño no se parece en nada a lo que puede verse en la ilustración de la carta Thor, el señor de los Aesir. Ya que hablamos de la ilustración de esta carta, es curioso que tampoco se lo ve portando el Mekinior, el cual no era más que un cinturón que duplicaba su ya inconmensurable poder, y en Yu-Gi-Oh! Es referenciado en la carta Reliquia Nórdica de Mekkinjar, que tiene por efecto duplicar el ataque de un monstruo Aesir o monstruo nórdico que tú controles. Por otra parte, el efecto de Thor, señor de los Aesir, que le permite invocarse en modo especial desde el cementerio si fue destruido por el efecto de una carta de tu adversario, simplemente desterrando una bestia nórdica cantante en tu cementerio, hace referencia a la Edda prosaica, en la que se menciona cómo el dios daba muerte a dos cabras que estiraban de su carro, para luego resucitarlas usando su poder. Estas cabras en Yu-Gi-Oh! Son referenciadas en la carta, y fijamos todos antes que los pronuncio bien, Tangostar de las bestias nórdicas y Tanskrimsnir de las bestias nórdicas. Por último, sobre el rol de Thor en el Ragnarok, fue una bruja, conocedora de todo pasado y futuro, la que comentó a Odín cuál sería el fin del mundo. Bruja que también hace su aparición en Yu-Gi-Oh! En la carta Balas Seidher de los jefes Gene Incursores, quien no solo le contó el inminente final del mundo, sino que también le mencionó cuál sería el final de su hijo, el príncipe de los Aesir, que terminará dando muerte a la serpiente del mundo Jormungandr, quien al morir escupirá su veneno sobre Thor, quien no podrá hacer nada más que dar 9 fatídicos pasos hacia atrás y luego caer muerto. La personificación traviesa y de maestro del engaño del dios cambia forma, como era llamado en Yu-Gi-Oh! Hace su aparición en la carta Lopter, sombra de los jefes Gene Incursores. Lopter, que en nórdico antiguo significa aire, era otro de los tantos nombres de Loki, quien pese a ser ampliamente referenciado como una criatura maligna, en realidad nunca fue considerado como un villano para los antiguos nórdicos. Era más bien un antagonista ambiguo y de naturaleza compleja, que era amigo de los hombres, pero al mismo tiempo muy opuesto a los a los Vanir y sobre todo al propio Odín. De hecho, esta idea de un dios malvado es consecuencia de la influencia y los procesos sincretistas cristianos en la antigua Germania. Ya hablando de la carta Lopter, sombra de los jefes Gene Incursores, es un monstruo del atributo fuego y tipo hada que con 4 estrellas posee 1500 puntos de ataque y 1500 puntos de defensa. El atributo de este monstruo, el cual es fuego, hace referencia a que para muchos eruditos, Loki es concebido como un espíritu del fuego, por todo lo potencialmente beneficioso o al mismo tiempo dañino que este puede ser. Lopter también aparece en la carta Atractivo Rúnico, que en japonés es llamado Runu no Tsuburakashi, lo que se traduce como el engaño de la runa. Y brevemente sobre el último del trío nórdico original, Loki, señor de los Aesir, el cual es al igual que sus pares un monstruo de atributo divinidad en el anime, pero de atributo oscuridad en el juego de cartas, siendo de tipo lanzador de conjuros que con 10 estrellas posee 3300 puntos de ataque y 3000 puntos de defensa. Posee un efecto que le permite negar la activación de cartas mágicas y además destruirlas. También puede invocarse a sí misma desde el cementerio desterrando un Elfar nórdico en tu cementerio. Y además, si lo logras, puedes seleccionar una carta trampa en tu cementerio y añadirla a tu mano. Esto por supuesto aludiendo a su característico rol travieso y genuinamente tramposo. En el fondo de su ilustración puede verse lo que parece ser Vigrid, la extensa llanura en donde se librará la batalla del fin del mundo, aquella en donde combatirán las fuerzas de los Aesir y las fuerzas del gigante Surtur, a quien Loki acompañará junto con sus hijos, y luchará hasta que el mundo sea engullido por el fuego y luego renazca.
Hay una oscura leyenda que cuenta cómo un ambicioso Jotun se aventuró al centro del Yggdrasil para obtener una rama legendaria que allí se encontraba, la cual era conocida como la rama de la ruina, por poseer la peculiaridad de brotar en lugares sin vida aparente. Este Jotun la arrancó de su base e hizo camino a la tierra de los enanos, quienes forjaron para los dioses diferentes regalos, entre ellos usando esta rama al Lavatein. Según el arte conceptual de Lopter, sombra de los jefes gene incursores, Lavatein, jefe gene incursor de las sombras, es una versión evolucionada de Loki en su faceta como dios del caos, como a veces era llamado por los germánicos, siendo un monstruo de atributo fuego al igual que Lopter, que con 9 estrellas posee 2500 puntos de ataque y 2500 puntos de defensa. En su ilustración puede verse al dios caminante del cielo, completamente desatado y portando al Lavatein, el cual es una espada mítica de la mitología nórdica a la cual se le atribuye el poder del fuego primigenio. Dicha espada pasó de las manos de Loki al gigante Surtur. Lavatein, jefe gen incursor de las sombras, posee un efecto relativamente opresivo que le permite reducir en 1000 puntos tanto los ataques como las defensas de todos los monstruos que posea tu adversario, y curiosamente, su efecto, el cual le permite sacrificarse para invocar un gene incursor desde tu extra deck y que después este monstruo invocado pueda acoplarse cualquier cantidad de cartas en el campo o cementerio por la misma cantidad de cartas que poseía Lavatein, jefe gene incursor de sombras, no solo hace perfecta sinergia con Jormungandr, jefe gene incursor de la eternidad, sino que es una exquisita referencia a la marcha de Loki hacia el Ragnarok junto con sus hijos. La gigante serpiente de Midgard, hija de Loki y la Jotun Angerboda, hace su aparición en las cartas Jormungandr, jefe gen incursor de la eternidad, y Jormungandr, la serpiente nórdica, teniendo ambas notables referencias a su inspiración divina. Jormungandr era una monstruosa serpiente marina, pero curiosamente, pese a que en Yu-Gi-Oh exista ese tipo de monstruos, ni la serpiente nórdica ni el jefe gen incursor de la eternidad son de este tipo. Aún así, la más cercana sería la jefa gen incursor de la eternidad, al ser de tipo reptil. Centrándonos primero en ella, es un monstruo de atributo tierra que posee 9 estrellas al igual que todos los gene incursores y tiene indefinidas estadísticas de ataque y defensa, ya que depende de la cantidad de materiales que tenga acoplado. Tiene un efecto que permite generar robo a ambos jugadores y además ganar 1000 puntos de ataque y defensa al mismo tiempo que robas recursos en el campo o mano a tu oponente. Su nombre, de la eternidad, alude al siglo infinito asociado a la bestia, ya que cuentan en sus mitos que todo lo devoraba y llegó hasta el punto en la que ya nada lo saciaba, así que de la desesperación se comió a sí misma, ocasionando así que saciara su hambre, pero creciendo al mismo tiempo. Por otra parte, Jormungandr, la serpiente nórdica, es un monstruo de atributo oscuridad y tipo dragón que con 8 estrellas posee 3000 puntos de ataque y 3000 puntos de defensa. En el anime, cuando estaba en posición de defensa, Jormungandr, la serpiente nórdica, tenía su cola en la boca, referenciando así al mito de Uroboros que les comenté anteriormente. De acuerdo a la mitología nórdica, Jormungandr se envuelve alrededor de la tierra con su cola en la boca, y cuando la deje ir, será que llegó el día del fin del mundo. Esto podría ser representado en el efecto de Jormungandr, la serpiente nórdica, ya que cuando es cambiada de posición de defensa a posición de ataque, tendría que quitar su cola de su boca, causando así el fin del mundo, ya que su controlador recibirá 3000 puntos de daño, lo cual es una cantidad potencialmente devastadora si nos basamos únicamente en el anime. Es la bestia que da muerte a Thor durante el Ragnarok, y en el anime curiosamente es la clave para destruir al trío de los dioses nórdicos, entre ellos el propio Thor. El hijo cánido de Loki no solo hace su aparición en Yu-Gi-Oh en la ya conocida carta Fenrir, el lobo nórdico, el cual vimos en el anime siendo utilizado por Haldor en su duelo épico contra Yusei Fudo, en donde, al igual que en el mito, en donde Fenrir da muerte a Odín, en el anime es la clave para poder destruir al padre de todo. Pero como les decía, no solo es referenciado en esta carta, sino que también en la carta Fenrir, un monstruo extrañamente de atributo agua y tipo bestia que con 4 estrellas posee 1400 puntos de ataque y 1200 puntos de defensa. Tiene un efecto que le permite invocarse solo desde la mano y también impide que el adversario robe cartas en su fase de robo. Efecto fácil de combinar con cartas como el trío llama, que además restringirá en su campo y le causarán 900 puntos de daño. Sobre Fenrir, el lobo nórdico es un monstruo de atributo oscuridad y tipo bestia que con 10 estrellas posee 4000 puntos de ataque y 4000 puntos de defensa. Lo interesante de su efecto, el cual le permite invocarse de manera
manera especial solamente en modo de defensa y en presencia de otra carta Aesir, es que esto referencia al hecho de cuando Fenrir fue encadenado con Gleipnir por los dioses Aesir, para así lograr pacificarlo. Sobre esto mismo, curiosamente en el anime, la ilustración de la carta lo muestra encadenado y pacífico, pero en su versión publicada está completamente desatado y en una notable postura agresiva. Como dato final sobre Fenrir, también es referenciado en una reciente carta conocida como Kashtira Fenrir, el verdugo de Odín. Sir, que literalmente significa Dios, es un dios por mucho más antiguo que el propio Odín, tan antiguo que posee un origen previo a la religión nórdica, compartiendo su origen con el propio dios Zeus. Esta versión del dios es representada en Yu-Gi-Oh! En la carta Tyr, el señor de la guerra vencedor, el cual es un monstruo de atributo luz y tipo hada que con 10 estrellas posee 3000 puntos de ataque y 3000 puntos de defensa. Como estarán viendo en pantalla, es un monstruo tipo ganador de encuentros, y es el segundo del tipo que requiere monstruos tipo hada para ser invocado, siendo la primera la reina del destino, Eternia. Sobre esta versión mitológica de Tyr, el mismo se mantuvo como figura central de la religión germánica hasta que en algún momento fue sobrepasado en nombre y autoridad por la figura de Odín, lo cual puede verse reflejado en los diferentes epítetos que comparten los dioses, como por ejemplo Hanga Tyr, que significa el dios colgado, apodo del propio Tyr, pero que eventualmente por tradición y cientos de años más tarde fue otorgado a Odín. Por otra parte, la versión nórdica del dios, que es venerado como el dios de la guerra y el orden y reducido a ser hijo de Odín, es referenciado en la carta Tyr de los campeones nórdicos, el cual es un monstruo de atributo luz y tipo guerrero que con 4 estrellas posee 2000 puntos de ataque y 2000 puntos de defensa. En su ilustración puede verse a Tyr sin su brazo derecho. Esto en referencia a cuando los Aesir decidieron encadenar a Fenrir con una cinta mágica llamada Gleipnir. Fenrir, quien siempre se había arreglado para destruir cualquier cadena que le pusieran, presintió esta vez el engaño de los dioses y rechazó permanecer amarrado con esa cinta al menos que uno de ellos pusiera su mano en su boca. En señal de buena fe, Tyr, conocido por su gran valor y nobleza, accedió, y así los otros dioses amarraron al lobo. Fenrir sintió que había sido engañado y arrancó la mano derecha del dios. Como dato final sobre Tyr, Siwash es la runa en forma de lanza que representa a Tyr, pues este dios, que en su origen era el dios de los cielos, era representado portando una lanza que podía apuntar a cualquier parte del mundo. Esta runa aparece en la ilustración de la carta Punta Rúnica, y la runa puede verse en el cristal rojo que posee la espada de la ilustración y que, según lo explica su arte conceptual, es la punta de Goknir, aquella lanza invencible del dios Odín, dato que resalta aún más el proceso por el cual Odín fue ganando características del propio Tyr, la deidad primordial y el verdadero dios principal de la mitología nórdica. Antes de que se marchen, por favor déjenme decirles que muchas gracias, no solo por llegar hasta la parte final del video, sino también por la increíble recepción que tuvo el video anterior. Sigo muy sorprendido y conmovido por ello. Sé que me he tardado más de 3 meses en subir un nuevo video, lo cual sinceramente me apena muchísimo, pero lastimosamente mi actual trabajo me deja con apenas un par de horas libres al día. Así que si eres nuevo, me gustaría que por favor consideres suscribirte, o incluso si ya estás suscrito, por favor déjame tu like o comparte este video con tus amigos duelistas, y así tal vez en algún momento pueda hacer de esto mi actividad principal, poder traerles así eventualmente más mini documentales de manera semanal. Y por último decirles que ya tengo completamente grabado el audio para el próximo video, así que confío que esta vez no les haré esperar tanto para poder verlo. La parte 2 del panteón de los dioses nórdicos.